En los comienzos de las vanguardias y en cada momento en que ha habido una situación de efervescencia política, ¿no? Maldoror y Lautréamont y Ducasse se han vuelto a circular. Es uruguayo, es el escritor más vendido del mundo y no es de repente el escritor más conocido de Uruguay. La colonia francesa tenía una gran influencia, es decir, la cuarta parte de los habitantes de Montevideo hablaban francés, en la época que Isidoro era un niño, donde se usaban además los mismos libros que se usaban en ese mismo momento en París. El tipo de transgresión con la que se enfrenta a la palabra y a la escritura, él busca transgredir el verbo cuando todos buscaban el verbo. Aquí estamos hablando de Dalí del año 34, está en el cenit de su época surrealista. Él empieza estas ilustraciones el año anterior, en el 33, y exactamente aquí empieza ya su vocabulario más puramente surrealista y que irá repitiendo. Isidore Ducasse, conocido mundialmente como el Conde de Lautréamont, aquel poeta maldito de origen montevideano y el escritor uruguayo más reconocido e influencial a nivel mundial, es una figura rodeada de misterio. Se sabe que nació en Montevideo el 4 de abril de 1846 de padres diplomáticos franceses, que vivió su infancia en pleno sitio grande, en una ciudad de inmigrantes y de rica vida cultural, que a los 13 años fue enviado a Francia, primero a Tarbes y luego a Pau, para realizar sus estudios y que luego se radicaría en París, ciudad donde murió en 1870 a los 24 años. Pero más allá de documentos, testimonios de personas que lo conocieron y una única fotografía encontrada en 1977, casi 100 años después de su muerte, poco sabemos sobre quién fue la persona escondida tras el gran seudónimo noble. Su legado es una obra que pasó altamente inadvertida hasta décadas después, cuando jóvenes artistas se encontraron con un texto que se transformaría en uno de los pilares fundamentales del surrealismo. Esa obra fue Los Cantos de Maldoror. Alma, este año se están cumpliendo los 150 años del fallecimiento de Isidore Ducasse. Contame de esta figura tan, hasta un poco mítica, porque no hay mucha información. ¿Por qué es tan importante? Creo yo la primera razón, la más importante, es la calidad de su obra, ¿no? El hecho de que en su breve vida, murió a los 24 años, en esos pocos años produjo una obra importantísima, ¿no? En eso es comparable a Rimbaud, al poeta Rimbaud, que antes de los 20 años había hecho ya toda su obra poética. En eso Isidore Ducasse es comparable. A los 24 años había producido toda su obra y muere. Por un lado, la importancia de su obra, ¿no? Lo que producen los lectores, lo que produjo entonces y lo que sigue produciendo hoy, junto con el hecho de que muere en París muy joven, cuando empezaba a hacerse conocido en medios muy limitados, además de que era un extranjero en París, en cierta forma, porque venía de provincia y a su vez venía de Montevideo. Y era una ciudad puerto en el cual el componente puerto tenía mucha incidencia, es decir, él veía desde su casa el mar, el Río de la Plata, que nosotros y él también llamaba el mar, veía los barcos entrando y saliendo de distintas nacionalidades, conocía gente, literalmente de cada pueblo un paisano, esa multiculturalidad fascinante que es una de las esencias del Uruguay y en particular de sus puertos, entre ellos Montevideo. Era una ciudad que tenía muchos boliches y cafés
desde larga data, y eso había admirado aún a los viajeros de la época de la colonia, es decir, la cantidad de cafés y bares que tenía una ciudad, como decían, tan corta de número de habitantes en términos relativos, aunque reitero, no era una ciudad pequeña. Es importante decir que el que sea montevideano o sea uruguayo no depende solo de una partida de nacimiento, no depende solo de un documento oficial, sino de que sea uruguayo porque los lectores uruguayos se interesan en él, lo leen, lo conocen, lo critican, lo admiran, lo hablan, ¿no? Lo leen y hacen que sea leído. Esa es la manera en que Ducasse puede ser uruguayo de verdad. De muy chico, en la biblioteca de mi casa había un libro que tenía una gárgola de Notre Dame, y yo era re niño, tipo 10, 11 años, y le pedí a mi madre si podía ser mío, y me dijo que sí, obviamente. Lo empecé a leer, y era un libro bastante complejo para mí, de Las Flores del Mal, de Baudelaire, pero sí me obsesioné con ese escritor. Y la primera vez que tuve acceso a una computadora empecé a buscar información de Baudelaire, y a través de Baudelaire descubrí que existía alguien relacionado a ese mundo, que era montevideano. Y o sea, fue como, para mí París, Baudelaire era otro planeta, Lautréamont, montevideano. Y llama la atención eso, porque él escribió su obra en francés, tiene un nombre de pila y un apellido franceses. Su familia era enteramente francesa, su madre, su padre, entonces en ese sentido murió en París, en ese sentido publicó su obra en París, en ese sentido es francés, pero como vivió los 13 primerísimos e importantísimos años de su vida en Montevideo, y como además Montevideo y la figura del montevideano aparecen mencionados de entrada en el libro, entonces podemos decir que es el autor montevideano por lo menos más leído en el mundo. Era una ciudad en la cual la colonia francesa tenía una gran influencia, es decir, la cuarta parte de los habitantes de Montevideo hablaba francés, en la época que Isidoro era un niño, y la cuarta parte de los colegios que había en aquel momento eran colegios franceses, donde se usaban además los mismos libros que se usaban en ese mismo momento en París. Entonces había una riqueza cultural, es decir, por supuesto con gente de diversas nacionalidades, con sus historias, exiliados, gente que había venido a buscarse un horizonte económico, en fin, una gran riqueza de gente, de historias, de vidas, que es lo que absorbe Isidoro en esa época, y eso lo influye en forma notable. Había como re poca información en realidad en ese momento, se hablaba de que se suponía montevideano. Empecé a investigar, a hablar con amigos, y justo un amigo tenía El Hermano, una edición de Los Cantos de Maldoror, y me la llevé a casa como que fuera La Historia Sin Fin, y hasta acá estoy. Bueno, el formato, en el título ya Los Cantos nos remite a lo poético, ¿no? Se presenta como poesía, una sucesión de 6 cantos. Esto es poesía en prosa, no hay una estructura en verso, sino en prosa. ¿Por qué es poesía? Bueno, es poesía porque tiene un ritmo muy particular, ¿verdad? Hecho de repeticiones, de silencios, de frases muy largas y después de frases más cortas. Entonces hay una cadencia, un ritmo. Por otro lado, están muy presentes las imágenes, ¿no? Que eso es lo que quizás tanto cautivó a los surrealistas. Aquí estamos hablando de Dalí del año 34, está en el cenit de su época surrealista. Y él empieza estas ilustraciones el año anterior, en el 33, y exactamente aquí empieza ya su vocabulario más puramente surrealista y que irá repitiendo. Ducasse logra con palabras, solo con palabras,
crear imágenes que permiten que haya pintores que las reproduzcan, que las figuren. Desde la aparición de los elementos comestibles, la oposición duro-blando, los elementos sexuales, el paisaje, Gala, las muletas, los tinteros. Aquí vemos la aparición de Napoleón como personaje en sí mismo y también como referencia al arte pompier, al arte pasado de moda. Me influenció en todo sentido. Es una obra a la que recurro todo el tiempo desde ese momento y que ha generado imágenes muy fuertes y muy intensas. El tipo de transgresión con la que se enfrenta a la palabra y a la escritura. Él busca transgredir el verbo cuando todos buscaban el verbo. Busca que la escritura sea otra. Me ha generado mucho material y inspiración infinita. Desde muy temprano, la obra de Ducasse inspiró a muchísimos artistas. Primero estuvieron los artistas que fueron inspirados por esa imagen que no había de él. Se dedicaron a imaginar el rostro de Ducasse. Entonces, entre ellos está, el uruguayo Adolfo Pastor, ¿no?, que hizo un grabado en madera. Después Salvador Dalí también hizo un retrato imaginario de un pintor francés que se llama Félix Vallotton, hermosísimo también pequeño retrato de su cara. Miguel Bategasore, que también en Uruguay ha hecho obra basada en la obra, no ya en el rostro real. El arquitecto Le Borgne también, Man Ray, el fotógrafo. Hasta ahora solo nombré artistas plásticos. Podemos pasar después a los músicos que han sido inspirados por la obra de Ducasse, ¿no? Y ahí está desde La sangre de Verónica, ¿no?, Alberto Magnone, Leo Maslía, Aldo Mazzucchelli tiene una pequeña obra también inspirada en Ducasse. Y estoy olvidándome de músicos, ¿no?, y estoy limitándome a los uruguayos. El Premio Cézanne es uno de los eventos más importantes a nivel de artes visuales del país. Este premio organizado por la Embajada de Francia en Uruguay. Dentro de 2 años va a cumplir 40 años, como el puntapié para todos aquellos artistas jóvenes, artistas menores de 40 años. El artista que gana el premio se va a Francia para hacer distintas investigaciones, para conseguir como contactos, estar en otro medio y educarse de alguna manera. Recorriendo se puede ver que hay una diversidad de medios, de un montón de cosas diferentes, pero hay un denominador común que es Lautréamont, el poeta. Es un tipo de festejo, es un homenaje a Lautréamont y viene a representar un poco la importancia de este autor en función de 2 cosas, ¿no? Que es uruguayo, es el escritor más vendido del mundo y no es de repente el escritor más conocido de Uruguay. En un bosquecito rodeado de flores, sumido en un profundo sopor, el hermafrodita duerme sobre la hierba mojada con su llanto. La luna ha desprendido su disco de la masa de nubes y acaricia con sus pálidos rayos ese dulce rostro de adolescente. Sus facciones muestran la energía más viril, al mismo tiempo que la gracia de una virgen celeste. Nada parece natural en él, y menos aún los músculos de su cuerpo, que se abren paso a través de los contornos armoniosos de las formas femeninas. Tiene el brazo curvado sobre la frente y la otra mano apoyada en el pecho, como para comprimir los latidos de un corazón cerrado a todas las confidencias,
y cargado con el pesado fardo de un secreto eterno. Es extraño porque todos los cantos en sí son bastante violentos y cuando llega la hermafrodita se plantea como una escena bastante onírica y romántica porque es un personaje súper sensible, pero al mismo tiempo es un personaje súper transgresor. Termina siendo un monstruo por no ser binario y se tuvo que alejar al bosque por elección propia, por el orgullo en sí, pero en realidad condenado por la sociedad que lo rodeaba. El Maldoror personaje es esencialmente solo, atraviesa escenarios, escenas. De alguna manera es una alegoría a su propio exilio como poeta maldito o como raro o como loco, como le gusta el mote preferido de los filólogos. Lugares marítimos, montañosos, urbanos, va atravesando diferentes escenarios y siempre solo. Me basé en una escultura romana que se llama El sueño de la hermafrodita, que fue encontrada tipo en el siglo XVII, en 1600 y algo. La escaneé en 3D mediante fotografías y eso lo llevé a un mundo virtual. Esa soledad en la que estamos todos, en cierta forma, con la cuestión del mal y del bien. Eso hace que Dukas se meta con Dios directamente, ¿no? Y eso tuvo sus consecuencias, ¿no? Por eso la obra no circuló durante tanto tiempo. Y además agregué escaneos de rocas de acá de Montevideo. Entonces como que mezclé un poco lo que era Francia con Montevideo. Tiene un diseño de sonido que está basado en grabaciones de audio que hice en París y grabaciones de audio que hice de acá de la Rambla, de Brecha y Camacuá, donde vivía Lotremont de niño. Y también algunas lluvias de Montevideo que son bastante características, un poco del Río de la Plata, que a él le gustaba pila. La ciudad vieja de Montevideo es precisamente Brecha y Camacuá, donde él nace, cerca del mar, cerca de los conventillos. Era una zona muy rica y era, por supuesto, en aquella época el centro literalmente de la ciudad. La suma de los días no se tiene en cuenta cuando se trata de apreciar la capacidad intelectual de un rostro serio. Sé muy bien leer la edad en las líneas fisionómicas de la frente. Tiene 16 años y 4 meses. Es hermoso como la retractilidad de las garras de las aves de rapiña, o también como la incertidumbre de los movimientos musculares en las llagas de las partes blandas de la región cervical posterior. O más bien como esa ratonera perpetua, siempre preparada de nuevo por el animal cazado, que puede ella sola atrapar roedores indefinidamente e incluso funcionar escondida bajo la paja. Y sobre todo, como el encuentro fortuito sobre una mesa de disección de una máquina de coser y de un paraguas. Como jurado, cuando se enfrentaron a las propuestas, oficialmente iban a ser 6 los finalistas y terminaron siendo 11. ¿Por qué tomaron esa decisión? Somos 5 jurados. Lo bueno de ser varios es que hay miradas completamente distintas y perfiles teóricos, filosóficos, artísticos diversos. Empezamos a ver que había como afinidades en muchos, en otros no tanto. Las propuestas que se presentaron eran excelentes, entonces nos parecía un poco tacaño elegir solo 6 y bueno, tratamos de sugerir, ampliar un poco el número y bueno, tener una muestra como más consistente, más que muestre más diversidad de lenguaje. La verdad que quedamos muy conformes, el nivel logrado es magnífico y bueno, los artistas también están mucho más contentos. Lo que vamos a festejar hoy es el homenaje al Lotremont y la posibilidad de que haya tantos artistas que se conectaron tan bien con el tema y lo que nosotros esperamos es como cierta proyección. El premio Cézanne en el país ha sido como la catapulta a grandes artistas. Los paseantes apresuran el paso y se retiran pensativos a sus casas. Una mujer se desmaya y cae sobre el asfalto. Nadie la levanta. Todos desean alejarse de ese paraje. Los postigos se cierran impetuosamente y los habitantes se hunden en sus cobertores. Se diría que la peste asiática ha revelado su presencia.
También con la pandemia, el hecho de generar instalaciones artísticas se limitó un poco. También se abrieron otras opciones, pero digo, es difícil, por ejemplo, pensar esta obra en un museo y plantear unos lentes de realidad virtual, porque es totalmente antihigiénico, que la gente se esté poniendo un lente. Puede ser presentada en realidad virtual a través de internet, puede ser presentada como una proyección inmersiva, puede ser presentada como un filme experimental, un videoarte. O sea, traté de que fuera bastante dinámica en ese sentido. En los comienzos de las vanguardias y en cada momento en que ha habido una situación de efervescencia política, ¿no? Maldoror y Lautréamont y el Ducas se han vuelto a circular. Una foto famosa en 2018, estaba el auge de los chalecos amarillos en Francia, hubo una foto famosa que salió publicado en Le Monde, en muchos lados, y justo en la imagen quedaba una foto de un señor con un paraguas, es decir, de una persona con un paraguas. Y lo que dice la escritura acá, el graffiti, es hermoso como una insurrección impura. Esto fue en 2018. En el 1968, en Francia, en el mayo del 68 francés, y en Uruguay en el 68, también estuvo presente Isidore Ducas. También lo sacaron a relucir, lo pusieron en circulación. A 150 años de su muerte, el legado del conde de Lautréamont se mantiene vivo en los artistas que influencia, en los lectores a los que impresiona y en los académicos que difunden y resaltan su obra. Los cantos de Maldoror han aparecido en momentos de renovación cultural o de revuelta social, pero esta vez vuelve para recordarnos y celebrar tanto su vigencia como su importancia a nivel mundial.